Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en una serie de base muy, no sé cómo decirlo, como muy de comunidad, muy de equipo, muy de trabajo y de estructura de comunidad. Y no hemos encontrado una mejor serie que nos ejemplifique todo lo que viene a pasar e inclusive lo que va a pasar en este episodio que The Office. Si usted no ha visto los episodios anteriores, lo invitamos a que nos acompañe en esos episodios y se dé cuenta que llevamos un hilo muy chévere, muy interesante, pero también un hilo que nos va a permitir realmente ir viendo el paso a paso para que usted pueda construir un grupo y para que pueda construir realmente un buen equipo de trabajo. En ese sentido, el día de hoy quiero que hablemos sobre un tema que es, digamos, difícil de manejar en los equipos de trabajo y es una palabra griega teológica que normalmente no es muy conocida. No sé si tú estás familiarizada con la palabra coinonía. ¿Has escuchado esa Mm, palabra? ¿Alguna vez la han mencionado en la iglesia? La coinonía es como la unidad. ujú. La coinonía es como ese buscar un mismo propósito, una comunidad que busca un mismo propósito. Y yo quiero que hablemos sobre el tema de cómo lograr constituir y construir un equipo de trabajo que tenga esa coinonía, que tenga esa intención de ir hacia una misma meta. Y digamos, por ejemplo, llevémoslo a tu trabajo, porque digamos que tu lugar, no es que estemos promocionados pero realmente el lugar donde tú trabajas es un lugar que muestra muy bonitos valores, que es un lugar que muestra la importancia por el colaborador, que muestra eh, eso que dicen en todas las empresas que son, pero que realmente no en todas las empresas, que te ven con ojos como si realmente fueras familia. O sea, es un tema, digamos, muy de amor. ¿Cómo lograr esa coinonía y esa identidad, si quieres, de la persona con la comunidad del equipo? O sea, ¿cómo crees que se puede lograr eso? Bueno, en este caso yo creo que también es importante el tipo de organización, el tipo de líderes que hay dentro de esa organización, y también la formación y los valores que tienen, porque en muchas empresas pues hay muchos líderes, hay muchos jefes, pero no se siente o no se ve lo que es en verdad ser un líder. Se vive es más el tema de esos jefes de antaño donde eran amenazas, acoso, todo este tema. Entonces, creo que eso marca la diferencia, también el cambio de mentalidad y el tema de la trascendencia que tiene el lugar donde trabajo. Y es que identificarte con el mensaje de Jesús y el norte que Él tiene para ti no es fácil, porque muchas veces te sientes por un lado de pronto rechazado por las personas que pertenecen a la comunidad, o por el otro lado no te sientes identificado con el mismo mensaje, de pronto por los pecados que has cometido en el pasado, o de pronto con lo que tienes que dejar. Es que hay muchas aristas para poder uno realmente comprometerse, pero ¿qué lleva, digamos, otra vez aterrizándolo a un tema laboral, para que sea más fácil entender lo que queremos hablar? ¿Qué lleva a un colaborador a comprometerse con la empresa? Porque no es lo mismo trabajar en un lugar que comprometerse con ese lugar. No es lo mismo ir cada domingo a una iglesia que estar comprometido con el mensaje de Jesús y con la iglesia. Entonces, ¿qué crees que lleva a un colaborador en tu ámbito, digamos, como ya analizándolo desde recursos humanos, que lleva a un colaborador a comprometerse realmente con la empresa? Creo que la causa, entender que el lugar donde estamos, pues es sano y es lo mismo que una iglesia, pues que hace que esa persona se quede en una iglesia o en ese lugar, pues tiene que ser también el tipo de dogma que se vive ahí, el tipo de, no de fe, sino de pronto de la forma en que llevan la iglesia. Creo que todo eso hace que la persona se sienta cómoda en el lugar en el que está y que pueda hacer
quién es, o sea, sin necesidad de ponerse máscaras y que lo que soy como persona esté alineado al propósito de ese lugar. Es que me parece muy importante e interesante el tema de, ¿tú crees que yo me comprometo con un lugar cuando siento que a ese lugar le importo? Porque si de pronto yo siento que estoy siendo más usado que visto, eso me va a llevar a simplemente aburrirme de los lugares y cumplir con lo básico. Pero cuando yo siento que en un lugar soy importante, pues empiezo a volver ese lugar importante para mí. Y creo que es muy importante esto porque cuando yo le doy un valor a un lugar, estoy dispuesto a luchar por ese lugar sin problema. Y muchas veces no hemos caído en cuenta el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y la importancia que nos dio para comprometernos con los lugares y lograr esa coinonía que hablábamos al principio, el todos ir trabajando por algo. Porque la mayoría de los sitios de trabajo se convierten en una guerra de egos, de cómo puedo yo surgir y muchas veces pasar por encima de los demás para que me llegue más plata a la cuenta. Y entonces, ¿cómo hago como jefe para lograr un equilibrio que me permita tener a mi equipo de trabajo bien, pero que mi equipo de trabajo también rinda? Porque por el otro lado yo me puedo volver en un jefe mediocre que lo que hago es eh, autorizar que todos sean mediocres para tenerlos a todos contentos. Pero tarde o temprano eso termina estallando, ¿no? Sí, sí, eso lo hemos conversado y muchas veces el ser jefe o ser líder independiente de el dirigir algo nunca va a ser fácil porque las personas pueden ser impredecibles, porque hay que depositar confianza, porque no todo el mundo responde de la misma manera a la que uno espera, porque no las personas suelen ser a veces mediocres o no están alineadas por completo con lo que es el lugar en el que están o simplemente se acostumbran a pasar, digamos que de agache en muchas circunstancias. Entonces creo que eso es importante reevaluarlo porque pues finalmente es el lugar en donde estoy pasando la mayoría de mi tiempo. Y entonces, ¿cómo hacer como jefe para poder establecer esos estándares, dándole el valor también que las personas merecen? O sea, porque no es fácil. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre el tema de ser jefe y hemos hablado enfocándolo hacia el tema de ser líder y hemos demostrado que no es fácil ser líder, no es fácil ser jefe, pero es mucho más difícil que seas permisivo y querer volver a la posición de jefe. Mm. Cuando tú has bajado el tema a te permito hacer lo que quieras, después volver a la posición de, oye, aquí hay unas normas, es demasiado complejo. Si no, es casi imposible. Nosotros valoramos mucho, obviamente no vamos a dar nombres, ¿no? Pero valoramos mucho a unos amigos que tienen una hija que nosotros decíamos que es la niña que uno invitaría a cualquier plan. O sea, es espectacular. ¿Sabes de quién estamos hablando? Porque uno dice como es una niña que es muy madura, sigue siendo niña, pero es bien puesta, es una niña que participa súper inteligente en las conversaciones, pero que sí, pero que también se puede ir a sentar a jugar con juguetes sin problema, juega con otros niños, conoce límites, tiene todo este tipo de cosas, pero eso va de la mano, creemos, de límites que se colocaron en el momento de su crianza, valores y fundamentos que se establecieron. Y yo quiero traerlo a este tema porque me parece importante entender que si bien no son sus hijos, los jefes y los líderes con sus ovejas o con sus colaboradores en el ámbito laboral, de una u otra forma les colocan límites como si fueran sus hijos. Y en el momento en el que esos límites no existen, los van a malcriar. Entonces, ¿cómo hacer para tener ese equilibrio entre generar un buen ambiente laboral, pero al mismo tiempo también tener unas reglas establecidas?
Sí, o sea, volvemos al mismo punto de lo que hemos hablado y creo que eso se fundamenta en los valores y en cómo quiero inculcarle ese tipo de cosas a las personas, a los hijos, a independiente de, es cómo quiero que sean, ¿sí? O puedo ser muy permisivo, o pongo normas, o realmente digamos que para actuar de esa manera hay que ser, que tener mucha sabiduría frente a la toma de decisiones, porque muchas veces eso ocurría, a veces cuando uno estaba en el colegio, que castigaban a todo el grupo, o sea, todo el salón de quinto, de sexto, porque había hecho mal algo, una parte del equipo de, que a veces que en algunas ocasiones los indisciplinados hacían algo y castigaban a todo el salón. Y las personas que eran juiciosos y demás se quedaban sin descanso o les tocaba quedarse haciendo planas, bueno, lo que fuera porque todo el equipo tenía que asumir las consecuencias. Yo creo que eso se sigue viendo en general. Hay veces tú tienes que asumir que hay un equipo de trabajo o un equipo en lo que sea que estés haciendo y que hay consecuencias que finalmente se acaparan como grupo, como equipo, que no la consecuencia puede ser a veces solo para uno. Pero también hay que entrar a revisar, bueno, pero es que esta es la persona que siempre está haciendo un obstáculo dentro de un equipo que siempre ha sido como el puntico ahí de los demás. Bueno, ¿qué estoy haciendo porque me estoy arrastrando a los demás? Y es que en la serie tenemos personalidades y perfiles diferentes. Tenemos a Ángela, por ejemplo, una mujer ensimismada que piensa únicamente en sus gatos. Tenemos un Kevin que todo el mundo dice está en el departamento contable, pero nadie realmente cree que haga nada porque está con su tarrito de M&M's. Y ya tenemos a Creed, por ejemplo, que la gente dice que él es de control de calidad, creo, pero ni siquiera él mismo sabe a qué se dedica dentro de la empresa. Y uno se pone a pensar y uno dice, hablando de coinonía, cuando Jesús fue recogiendo cada uno de los 12 discípulos, cada uno tenía un perfil diferente y varios de ellos eran rechazados. Personas que para el pueblo no iban a emitir el mensaje y el concepto que realmente debían emitir, como siendo un ejemplo para lo que el Mesías podía llegar a transmitir. Pero aún así, Él los escoge. Entonces, hay que confiar en la decisión del líder, hay que confiar en que Dios les habla y en que realmente ellos están consultándolo a Él, porque a veces cometemos el error, y creo que esta parte es muy interesante, porque cometemos el error de pensar que de pronto Dios nos escucha más a nosotros que a los mismos líderes y que nosotros podemos hacer las cosas. Tú me estabas hablando sobre el tema del domingo, que nosotros podemos hacer las cosas mejor que nuestros líderes. Cuando en la predica el pastor hablaba sobre el tema de lo que llegó a pasar con Moisés, con Aarón y con Miriam. Entonces, que inclusive Miriam adquiere lepra por haber cuestionado a Moisés. Y entonces yo te pregunto, ¿será que de pronto está en nuestras manos y en nuestro rol andar cuestionando las decisiones que toman los líderes? ¿O debemos creer que él sabe cómo manejar su equipo de trabajo? Pues yo creo que igual es muy difícil, o sea, si tú lo llevas a un campo religioso y espiritual, pues obviamente la palabra dice que tú tienes que Honrar a nuestras honrar a las autoridades. autoridades y todo este tema. Entonces, Ujú. pues finalmente sean malas o buenas decisiones, pues sí hay que darles honra. Ocurre con los presidentes, con las personas que estén en poder. Por eso lo digo, si lo llevamos, pero siendo muy honestos, muchas veces varios de nosotros damos nuestras opiniones frente a la forma de liderar de las personas. O sea, todos hemos hecho comentarios sobre las decisiones del presidente, sobre las decisiones de tal concejal o de tal persona que está en una figura de autoridad. O sea, creo que todos hemos hecho ese tipo de comentarios. No creo que todos hayamos dicho no, nada, no se opina. Y entonces es complejo porque finalmente hay cosas que para ti, dependiendo de tus principios y de la forma en que tú hagas y actúes, pues va a haber comportamientos que tú digas no están bien y no son tolerables para mí. Bueno, y entonces, ¿cómo lograr, redondeando el episodio, cómo lograr esa coinonía habiendo explicado cada uno de estos elementos? Porque, primero, está únicamente en hombros del líder
lograr eso, lograr que todo el equipo de trabajo vaya hacia un mismo lado. Por el otro lado, no es importante lo que el líder dé como directriz, sino que depende directamente de las personas que pertenecen a esa comunidad. ¿Podríamos lograr la coinonía sin el líder? ¿Podríamos lograr la coinonía solo dependiendo del líder? ¿O es un trabajo conjunto? No, es un trabajo conjunto, pero el rol de la persona que dirige, de un líder, de un jefe independiente, siempre debe existir. Incluso nosotros cuando vemos a veces esos realities que nos gustan de competencias, de supervivencia y demás, siempre tiene que haber alguien que tome el rol de dirigir un equipo, de tomar decisiones, de liderar. Muchos lo critican porque siempre pasan en esas series que vemos como, ay, ya quiere tomar el poder, ay, no sé qué, pero tampoco esa persona se postula para dirigir el equipo y Así llevarlo de es. pronto. Entonces, sí, yo creo que esa figura, si la vemos desde la antigüedad, siempre debe existir, o sea, y siempre ha existido. Siempre hay alguien que debe tomar la vocería y arrastrar o jalar a las personas. A mí me parece genial porque es importante entrar a entender que la coinonía es lo mejor que le puede pasar a una comunidad. La coinonía es lo mejor que le puede pasar a un equipo de trabajo, lo mejor que le puede pasar a un equipo de tu oficina, porque igual también son equipo de trabajo, pero yo me refiero a un equipo de trabajo en la iglesia. Porque al ir todos hacia el mismo norte se entiende que los egos se dejan de lado y empezamos a trabajar en pro de la misión que tenemos y la visión. Muchas empresas tienen eso, ¿no? ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa en la que tú estás? ¿Cuál es la misión y la visión de la iglesia en la que tú estás? Y eso te lleva a entender si tú te identificas con el lugar, porque hay algo que también es muy importante, entender si en el lugar en el que yo estoy me siento identificado, si me siento que soy parte de o estoy obligado aquí por algo. ¿Ibas a decir algo? Sí, eso es muy importante cuando tú vas a trabajar a algún lugar, o sea, o cuando estás en algún lugar, sea un trabajo, una iglesia, perteneces a un grupo, lo que sea, la importancia de tener un sentido de pertenencia y que eso se alinee con el propósito que para el que tú tienes o tú o se proyecta o tenga una proyección en tu vida. Pero si de pronto estás en una empresa o en un lugar donde no puedes decir ciertas cosas, donde no puedes ser tú, tienes que participar de ciertas cosas. Bueno, un sinfín de cosas donde tú dices, bueno, siento que no es el lugar adecuado para mí. No te estoy diciendo renuncia ni nada de eso, por el contrario, no. Pero sí trata de llevar con sabiduría ese tipo, esa relación con el lugar donde estás en este momento porque es importante entender si no te sientes alineado o por el contrario es un lugar donde es muy conservador, donde todavía existe el temor a Dios, bueno, todo este tipo de cosas, pero tú eres una persona que todo el tiempo está en una anarquía completa, todo te parece una mamera, te parece harto este tipo de valores que te hablen de esto y lo uno y lo otro, pues reevalúa si de pronto no es el lugar adecuado para ti porque de pronto tu estilo de vida pues está chillando seguramente con ese lugar que es bueno. Claro, y es que obviamente, o sea, esto va a tener un poquito de larga. Yo creo que podemos irles diciendo que en este momento cerramos. Yo pensé que íbamos a cerrar con The Office el día de hoy, pero yo creo que de pronto esto que diste de pie puede darnos para el episodio entre 8 días, porque yo creo que también es importante hablar sobre los cierres o los lugares. Y también es importante entender que a veces los lugares nos aportan a mejorar en lo que nosotros somos. Pero bueno, esto lo hablaremos dentro de 8 días. Cuídense mucho, les enviamos un abrazo gigante. Nos escuchamos, nos vemos dentro de 8 días. Sabemos que les debemos un episodio especial que fue el del 31 porque quiero que les mostremos en el canal de YouTube, hablarles un poquito, eso van a ser por ahí unos 10 12 minutos sobre lo que fue, sobre cómo vivimos y sobre lo que viene. Para muchas cosas también sabemos que hemos dejado un poquito en stop el tema de American Trendy Way. Créanme que no ha desaparecido, sino que estamos dándole mayor forma para poder cumplir en demasía los pedidos que se hicieron, como lo que nos pasó en diciembre, que fue espectacular. Pero les estaremos contando un poquito más adelante. Esos episodios se los debemos. Nos escuchamos, nos vemos dentro de 8 días. Chao.